la ventana, abre la ventana, abre la ventana, apaga la computadora. En tiempos inéditos de cambios, también estamos nosotros. Firmamento, abran los balcones, que ya la noche asomó. Infancias sin etiquetas. Todos los jueves de 18 a 19. Te queremos pintar la carita redonda del color del carnaval. Por la 98.7 Radio Universidad. Abre la ventana, abre la ventana. Un espacio que invita a sacarnos las etiquetas. Y haremos una ronda para invitarte a bailar. Muy buena tardecita, espero estén todos tranquilos hoy y bienvenidos a una nueva edición de Infancias sin Etiquetas, un espacio para la promoción de los derechos de las infancias y las adolescencias. Quizá algunos notarán que hoy no hay chistes sobre la numeración del programa, una patente, algo que personalmente disfruto mucho, porque es algo que reservamos para las ediciones que se hacen en vivo y esta vez este programa fue grabado con anterioridad. Pero gente, a lo que nos compete. Como ustedes sabrán, y si no, en este sencillo, pero no por eso menos emotivo acto, están por enterarse, un día como hoy, pero hace 46 años, se da el anuncio del inicio al autoproclamado proceso de reorganización nacional, dando inicio así a una dictadura militar y con ella uno de los periodos más oscuros de nuestra historia reciente. Y respecto de eso, queremos hablarles en el programa de hoy, entre que vamos mechando con distintos comentarios y diferentes artistas. Como todos los jueves, contamos hoy también con el abrepalabras en las voces de les niñes que también hoy nos acompañarán, y si en cambio son ustedes los que nos quieren acompañar a nosotros, pueden hacerlo en Facebook al usuario de Infancias sin Etiquetas, esta vez separado entre los espacios y demás, lo agregan como amigo y ya está. También al Instagram en @Infancias sin Etiquetas con todas las S y todo junto. Pueden seguir únicamente al Instagram de la radio para ir pendiente de los avances, ir pendiente de la música que vamos a ir compartiéndoles en @Infancias_radio y a mí también en @RiquelmeLucas9, todo junto, de corrido, todo en minúscula, etc. Por lo pronto, ahora vamos a ir con algo de música, la Tabaré River Rock Banda. La canción se llama Ojalá que te recontra y luego les contamos un poquito quiénes son la Tabaré River Rock Band. Sonaba la Tabaré River Rock haciendo Ojalá que te recontra, conjunto originario de la hermana República del Uruguay, donde también se vivió durante muchos años bajo una dictadura militar, pero entre los años 1973 y 1985. Es precisamente en ese último año, 1985, cuando se funda este grupo musical, siendo uno de sus miembros originales Tabaré Rivero, miembro fundamental y líder del conjunto, que además de ser uno de sus cantantes, compositor y escritores, supo tender puentes a las generaciones de artistas previa al golpe militar, estableciendo un nexo necesario entre ambas generaciones, dado que mucho del público de rock de 1985 en Uruguay en adelante no conocía casi ningún grupo previo a la dictadura, que la escena musical en Uruguay del rock en el 72 y demás era muy efervescente, era muy viva, pero bueno, una vez que inició el proceso de dictadura militar, todo eso se fue desgranando un poco. Y en este sentido, la elección musical para este programa no es casual. Bueno, en realidad más bien valdría la pena aclarar, a lo largo de todo el año anterior, la selección, todo lo largo de la primera temporada, la selección tampoco fue casual, pero me estoy yendo un poco por las ramas. En fin, la música que nos acompaña en este ciclo se elige con cierto cuidado. Y en el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, entonces, como equipo, nos parecía necesario señalar no solo hacia adentro y qué nos pasó a nosotros en nuestro territorio nacional, sino también tener la memoria de que los golpes militares en Argentina se enmarcaron en una serie de movimientos coordinados, apuntados hacia toda Latinoamérica. Esto es Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú
y Venezuela, además del Uruguay y la Argentina, como, bueno, ya hemos aclarado. Y sobre este tema vamos a volver, pero más adelante. Por ahora escuchemos algo más de música y luego de eso un audio que preparamos para comenzar a elaborar. La canción le pertenece a León Gieco y abre el discazo que es Por favor, perdón y gracias, la primera canción titulada Yo soy Juan. Digamos, si entendemos a la cultura como este enorme esfuerzo que hacemos los seres humanos por darle sentido a nuestra vida, ¿no? Estamos hablando de luchas por el sentido de las cosas que pasan, por el sentido de nuestra propia vida, y en este sentido la política misma viene a ser una parte de la cultura o parte de este enorme escenario en donde los seres humanos, al luchar por el sentido, estamos luchando también por el poder. De modo que es muy difícil separar una cosa de la otra, está todo bastante mezclado, sobre todo si tenemos en cuenta que todos estos hitos que vos fuiste mencionando están inevitablemente vinculados con las luchas políticas, económicas y sociales por el poder en nuestro país, y luchar por el poder, es importante entenderlo, es también luchar por el sentido. Hoy se le da el nombre de batallas culturales o luchas por el sentido común, cuando antes de Gramsci se les daba otros nombres, pero en definitiva estamos luchando por cómo vemos al mundo, estamos luchando por la conciencia de los seres humanos. Y en este sentido, me parece que es muy importante en este momento recordar que la dictadura nunca negó que tuvo una política para la cultura. Siempre negaron la política de desaparición sistemática de personas, siempre negaron el genocidio, pero nunca negaron que tenían una política educativa y una política cultural. Esto no es un tema ensayístico, están los documentos. Nosotros encontramos y publicamos con Judith en este libro y en otros libros documentos originales, con la firma del general Guindegui, con la firma de los jefes de inteligencia del ejército argentino a lo largo de distintos años, con la rúbrica de Videla inclusive, en donde ellos dicen claramente que la lucha es por la mente, es una lucha por la mente de los argentinos, que no va a alcanzar con matar a todos los subversivos, a todos los militantes, a todos los delegados sindicales, etcétera. Que lo que hay que hacer es transformar la mentalidad de los argentinos. Escuchábamos entonces a el gran León Gieco haciendo Yo soy Juan. En la canción se lo nombra, sí, a Juan, pero el nombre completo de Juan es Juan Cabandier Alfonsín y es el nieto recuperado número 77 por las abuelas de Plaza de Mayo en el año 2003. Quizá un comentario breve, pero no queríamos privarles. Respecto de lo otro que también escuchamos, que es el audio. El audio que acabamos de escuchar, seguido de la canción, es un fragmento extraído del programa Caminos de Tiza, emitido por la televisión pública, conducido por Mirta Goldberg. El entrevistado en esa oportunidad era Hernán Ibernici, escritor, periodista y coautor de Un golpe a los libros, y nos hablaba de varias cosas. Primeramente, la idea de que la cultura es ante todo el esfuerzo humano de darle sentido a la propia vida, y entendiendo este planteo sobre el sentido de la vida en sus formas más elementales, tanto lo macro en los espacios de interacción y formación culturales, como pueden ser las escuelas, la calle, los espacios públicos, y también los roles que juegan los medios de comunicación en todo este entramado, pero también los espacios más pequeños de las intimidades compartidas, los rituales al desayuno, al almuerzo o a la cena y todo lo que puede quedar en el medio de estos distintos polos. Y también cómo, por consiguiente, la disputa de sentido en estos espacios es también la disputa por el poder. Otro punto que menciona Hernán es el hecho de que la dictadura negó sistemáticamente las desapariciones, las masacres, las torturas, todo el aparato genocida y represor. Mas no fue ese el caso con su política educativa y su política cultural, porque es precisamente ahí donde estaba el punto más importante, en la lucha por la mente de los argentinos. Volviendo al libro de Judith Goscioli y Hernán Ibernici, Un golpe a los libros, te pregunto, ¿en qué consistió el golpe a los libros? Y sobre todo, bueno, ¿qué abarcó la represión cultural? Mira, siempre que se habla de la dictadura, por razones evidentemente lógicas y razonables, empezamos por hablar acerca de la violación sistemática de los derechos humanos. Los desaparecidos, los exiliados, los niños secuestrados, es obvio que tenemos que hablar de eso.
El problema es cuando no se habla de cosas de las que también hay que hablar. Y una de las cosas de las que también hay que hablar, en simultáneo diría con esto, es el tema de la represión cultural. La quema de libros fue una de las manifestaciones de esto, pero también está el tema de la desaparición de escritores, de periodistas, etcétera. Así es. Pero yo creo que lo importante es entender que más allá de algunos elementos puntuales, hubo una política, hubo una estrategia para la cultura y hubo una estrategia y una política para la educación durante la dictadura. Esto lo llevaron implacablemente adelante de diferentes maneras. Se modificaron las currículas, se cesanteó docentes, se intervinieron escuelas, etcétera, hasta que se llegaba a ese momento en el cual el docente cierra la puerta del aula y se queda solos con el alumno, ¿verdad? Y la dictadura tiene mucho escrito sobre ese momento en el cual ya el docente se queda con el alumno y no lo pueden controlar. Claro, es la escena temida. La escena temida de la dictadura era la puerta cerrada del aula. Pero en paralelo había un plan sistemático de control de nuestra cultura, donde el objetivo, contrariamente a lo que muchas veces se cree, no era destruir a nuestra cultura o partes de nuestra cultura, sino domesticarla. Esto es muy importante. La dictadura no quería terminar con el conjunto de las industrias culturales atacando a estas editoriales de libro, a estos medios de comunicación o a estas productoras de discos o a estas galerías de arte. Lo que la dictadura quería era poner a todo el sistema cultural al servicio de un proyecto socioeconómico. Tenía una idea, por un lado un poco ingenua y por otro lado un poco sofisticada. Ingenua en términos de que creían que la cultura podría ser algo así como una inyección que se le da a una sociedad, ¿no? Entonces, les inyecto mis ideas. Una gran parte del ambiente militar tenía esa idea de la cultura. Ahora, la interna militar era compleja, diversa, y había todo un enorme sector de la interna militar que era gente muy preparada, intelectualmente muy evolucionada, que tenían muy claro que la cultura no era algo tan simple y que tenían que trabajar sobre el sentido que decíamos antes, sobre la moda, sobre las costumbres, sobre las ideas, claro, sobre la forma de hablar, la forma de expresarse, la vestimenta, qué escuchar, qué no escuchar. Es decir, había un sector militar muy importante, militar y civil, seamos claros con esto, y tan claros con esto. A ver, mucho para rescatar otra vez. Quiero empezar por el equívoco muy común en pensar que la dictadura buscaba aniquilar o destruir la cultura o las industrias culturales en su totalidad, cuando esto no era así. Lo que hubo fue una estrategia para la cultura y una política para la educación que apuntaban a dos objetivos muy concretos. Primero, lograr domesticar ambos espacios en la misma línea que lo anterior que veníamos hablando sobre la lucha por la mente de los argentinos, para así luego poder ponerla al servicio de un proyecto socioeconómico. Ahora bien, claramente ambos objetivos fueron perseguidos bajo cualquier fin necesario, esa era la política, y es así como en el ámbito educativo se modificaron currículas, se cesanteó a muchísimos docentes y también se intervinieron escuelas, mientras que en el ámbito cultural se persiguió y censuró a numerosos artistas, escritores y periodistas, quienes en muchos casos tuvieron que exiliarse para, ponerlo elegantemente, salvaguardar su integridad física. Todo este esfuerzo para lograr desarmar el momento clave que más temía la dictadura en su conjunto, el encuentro a puertas cerradas entre un docente y un alumno. Pero por lo pronto vamos con algo más de música y les pido por favor, ante todo, en realidad sepan disculpar la calidad del audio. Fue grabado en 1979, seguramente con alguien que había llevado una grabadora de cassette de mano, lo puso a grabar y grabó así el recital. Escuchemos a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota haciendo un inédito imperialismo espacial. Infancias sin etiquetas. Escuchábamos a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricotas haciendo imperialismo espacial en una presentación del año 1979 en el Teatro Margarita Xirgu en la ciudad de La Plata, cuando aún no habían decidido profesionalizarse musicalmente del todo, digamos. Esa fue una disputa que llegaría, o se resolvería, mejor dicho, muchos años después, cuando sale Gulp, 6 años después, si mal no recuerdo, 85. Quería compartirles esta grabación, en realidad en particular,
porque ilustra muy bien, a mi parecer, qué era lo que estaba persiguiendo el aparato estatal genocida y represor cuando salía a perseguir artistas y censurar a la cultura. Es esta la batalla por el poder y los sentidos que se libra a puertas cerradas, tanto en espacios como este, una vez que se cerraba la puerta del teatro y comenzaba la kermés, que supo ser heredera de otros movimientos como el de la Cofradía de la Flor Solar, por mencionar algunos, tanto en ese espacio cerrado como también dentro de las aulas. Por lo pronto, de todas maneras, vamos a ir con algo que habíamos anticipado en la apertura de este programa, el abrepalabras que tenemos preparado para el día de hoy en las voces de los niños. Por una infancia sin etiquetas. Definitivamente su hijo es TOC. Él padece THDA. El nene es un TDA. No es una patología, es un niño. Escuchémoslo. Por una infancia sin etiquetas. Me contaron que bajo el asfalto existe un mundo distinto con gente que nunca vio el sol. ¿Qué es para vos la libertad? Cosas que te hacen feliz. ¿Y qué más? Amor. Y hay un pibe completamente negro. ¿Qué es la libertad? Hacer lo que nosotros queramos. Y no conoce los colores. Pinta azules inventados. ¿Quién sos? Una niña que adora los animales. En casa brota un río de tinta. Con gente igual a la gente, pero un poco distinta. ¿Qué es la libertad? La libertad para mí es un sentimiento de una persona que tiene que ser libre hacia los demás y que vaya a su mundo. De que nunca vio el sol y no conoce los ruidos. ¿Quién sos? Una persona. Vive completamente negro, que se la pasa pintando y no conoce los colores. Pinta azules inventados. ¿Quién sos? Soy una persona que respeta mucho las libertades de los otros y también su forma de pensar. No puede mandar a nadie, solo es rey porque le gusta. Me contaron que bajo el asfalto existe un mundo distinto con gente que nunca vio el sol y no conoce los ruidos. Dylan Melgarejo. Yo voy a Santa María y ¿Qué más? no sé qué decir. Muy bien. Los ruidos, los ruidos, los ruidos, los ruidos. Ese era el abrepalabras que teníamos preparado para la fecha de hoy en la voz de los niños sobre los interrogantes de qué es la libertad y quiénes eran ellos. Vamos a ir ahora también con un poquito más de música para ir relajando y acompañando este momento. Los Twist nos van a cantar Pensé que se trataba de cieguitos. Escuchábamos entonces una canción de Los Twist en la voz de Pipo Chipolati, Pensé que se trataba de cieguitos. Y siguiendo con el programa de hoy, a lo largo de esta, promediando los 30 minutos de programa, estoy estimando, hemos ido hablando de distintos aspectos de nuestra historia y parte de las repercusiones y consecuencias que ésta ha tenido, pero hay un aspecto central que aún no hemos nombrado propiamente como quizá debiéramos, y es el nunca más, que es quizá la expresión más emblemática de la lucha contra el terrorismo de Estado perpetrado durante la última dictadura cívico-eclesiástico-militar. Es también la frase con la que Julio César Stracera cierra su alegato durante el juicio a las juntas militares en 1985. Cito: «Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria.
quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Nunca más es también el nombre del informe final y posterior libro elaborado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, o CONADEP por sus siglas, escritos en base a la investigación sobre los hechos en dictadura que posibilitaría precisamente su posterior enjuiciamiento. En este momento yo quiero volver un poquito atrás a uno de los audios que ya escuchamos. Beco, por favor. Es muy importante tener en cuenta que hasta hace muy poquito algunos de quienes junto con los militares elaboraron estos planes culturales seguían teniendo cargos en universidades privadas argentinas y seguían haciéndole puré la cabeza a los estudiantes universitarios, terciarios y secundarios de nuestro país. Escuchábamos entonces primero un fragmento más de la entrevista a Hernán, seguido de la canción de la Versuit Vergarabat, Vuelos. Nos estamos quedando sin tiempo, gente. Los agradecimientos de hoy. Beco Blanco en la edición del programa. Normalmente suele ser en vivo, entonces miro el vidrio, reconozco y bueno, menciono, pero esta vez es edición en diferido. Fabiana Silva en la producción del programa y parte del guionado, y Miguel en la edición. Reitero, las redes nos pueden encontrar en Facebook en el usuario de Infancias Sin Etiquetas, con todas las S y todos los espacios, al Instagram, pero esta vez todo junto y con toda la S, Infancias Sin Etiquetas y @infancias_radio, y a mí personalmente me pueden seguir en @lucasriquelme9. Por último, y antes de irnos, les vamos a dejar con un último material. Es parte de un audiovisual que produjo el equipo de Infancias Sin Etiquetas para la actividad Infancias con Memoria, enmarcado en el programa de extensión de Infancias Sin Etiquetas al conmemorarse los 40 años del golpe de Estado, conjugando material extraído de Paca Paca, entre otras fuentes. La propuesta era recordar la llamada Operación Claridad, que fue una de las patas con la que la dictadura pisó los espacios educativos y culturales, prohibiendo libros infantiles, entre otras cosas. Seguidamente de eso también vamos a escuchar la última canción, y con esa nos vamos a estar despidiendo. La canción pertenece al conjunto Sexual Democracia, un conjunto de rock chileno, y se titula Sudamérica Suda. Hasta el jueves que viene.